expulsada de su propio hogar con sus 3 hijos a cuestas por la codicia de su cuñado, la viuda Alma no tuvo más opción que refugiarse en la vieja curtiembre abandonada en la ribera del río, un lugar del que todos contaban historias de espantos. Pero lo que nadie imaginaba era el antiguo secreto que encontraría sellado tras una pared de adobe. Un conocimiento que la obligaría a tomar una decisión imposible cuando la vida de su hijo pendía de un hilo. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió realmente en un pequeño pueblo de Jalisco a finales del siglo XIX. Si las historias sobre el poder de la justicia a través del conocimiento ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Alma, que significa espíritu o esencia, nunca había parecido tan irónico como en aquellos días grises que siguieron a la muerte de su esposo. Su alma, lejos de ser un faro, era una llama temblorosa, a punto de extinguirse por el viento helado de la desgracia. Viuda, con 3 pequeños rostros que la miraban esperando respuestas que no tenía, Alma sentía cómo el mundo que conocía se desmoronaba bajo sus pies. El luto aún teñía sus ropas, pero una pena más profunda, la de la miseria inminente, le carcomía los huesos. Cada rincón de la modesta casa que había construido con amor se llenaba ahora del silencio de la pérdida y del polvo de la incertidumbre. Su corazón no era más que un nido vacío y expuesto a la tormenta. La tormenta tenía un nombre: Don Ricardo, el hermano mayor de su difunto esposo, un hombre cuya riqueza era tan grande como la aridez de su corazón. Amparado en una supuesta deuda que nadie más recordaba, urdió un plan para despojarla de la única herencia que le quedaba, el pedazo de tierra que por derecho le correspondía. Con la frialdad de un verdugo, usó su influencia para que las autoridades del pueblo validaran su reclamo injusto, tejiendo una red de mentiras que la dejó sin defensa alguna. La expulsión fue un acto de crueldad calculada. Sus pocas pertenencias arrojadas al camino mientras las miradas de sus hijos se clavaban en ella, buscando una protección que ya no podía ofrecer. Su plan para destruir a la familia había comenzado. Desamparada y sin rumbo, con los niños a rastras y el sol del mediodía castigando sin piedad, Alma caminó hasta que sus pies sangraron. Las lágrimas secas en las mejillas sucias de sus hijos eran un recordatorio constante de su fracaso. Cada puerta a la que llamaba se cerraba con la misma frialdad con la que don Ricardo había sellado su destino. El miedo y la vergüenza la paralizaban, pero al ver los ojos de sus pequeños, el hambre comenzaba a retorcer sus estómagos. Una fuerza primigenia, la de una leona herida, la empujó a seguir. Encontraron refugio temporal en las ruinas de una vieja capilla en las afueras del pueblo, un techo precario que apenas los protegía del sereno, un santuario abandonado para una familia abandonada. Los días se convirtieron en una lucha por la supervivencia. Alma aprendió a ser invisible, a moverse por el pueblo como una sombra. Tragando el orgullo que le quedaba, aceptó los trabajos más humildes, lavando ropa ajena en el río y barriendo suelos por unas pocas monedas que apenas alcanzaban para un trozo de pan. Fue así como consiguió un puesto en la cocina de la cantina más concurrida, el único lugar donde los hombres como don Ricardo se sentían lo suficientemente seguros para hablar de sus negocios. Oculta por el vapor de las ollas y el hollín que manchaba su rostro, ella era solo parte del decorado, una figura anónima a la que nadie prestaba atención. Y fue allí, entre el murmullo de borrachos y el olor a licor derramado, donde una noche escuchó la voz de su cuñado jactándose con sus cómplices. Las risas grasientas de los hombres que lo acompañaban se mezclaron con el tintineo de los vasos. «La tierra es solo el principio», fanfarroneó Ricardo, con la voz embriagada de poder y aguardiente.
Esos cachorros, mientras lleven la sangre de mi hermano, son una espina clavada. Hay que arrancarlos de raíz. Alma sintió que el aire le faltaba. Uno de los hombres preguntó qué pensaba hacer, y la respuesta de Ricardo le heló la sangre. Planeaba usar sus contactos para declarar a Alma una madre incapaz, una indigente que ponía en riesgo a sus propios hijos. Enviaría al mayor a trabajar a una hacienda lejana, de donde nadie regresaba, y a los dos pequeños los entregaría a un hospicio de la capital, un lugar del que se contaban historias de terror. Así, la familia de mi hermano desaparecerá para siempre y nadie volverá a reclamar nada, concluyó, alzando su copa en un brindis macabro. El cucharón de madera que sostenía Alma cayó de su mano con un golpe sordo que nadie oyó por encima del bullicio. Pero para ella, todo se había quedado en silencio. El calor de la cocina, el olor a comida, el murmullo de las conversaciones, todo desapareció, reemplazado por un frío glacial que nació en la boca de su estómago y se extendió por cada fibra de su ser. Ya no había lágrimas. La pena se había consumido por completo, y de sus cenizas surgió algo nuevo, algo duro y afilado como el acero. La llama temblorosa de su alma, que por meses había amenazado con extinguirse, se convirtió en un incendio voraz. Esa noche, al salir de la cantina, ya no era la viuda desamparada que caminaba como una sombra. Sus pasos eran firmes, su mirada fija en la oscuridad. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de desmantelar el mundo de Ricardo pieza por pieza, de usar su propia arrogancia como el arma que lo destruiría. La leona ya no estaba herida, ahora acechaba. La noche se convirtió en su aliada. Alma regresó a la capilla no con el paso arrastrado de una derrotada, sino con la determinación silenciosa de una cazadora. Mientras sus hijos dormían, acurrucados unos contra otros en un nido de harapos, ella se sentó en la penumbra, y el frío de la piedra no pudo apaciguar el fuego que ardía en su interior. La estrategia se dibujó en su mente con una claridad aterradora. Ricardo basaba su poder en el miedo y en una red de favores y deudas que mantenía al pueblo sometido. Para destruirlo, no necesitaba un cuchillo, sino unas tijeras para cortar los hilos de esa red, uno por uno. Empezaría por sus cómplices, los mismos hombres que habían reído en la cantina. Se convertiría en aire, en una presencia tan común que resultaría invisible, y escucharía cada palabra susurrada, cada queja ahogada en alcohol. Cada mirada de resentimiento sería un arma que guardaría en su arsenal. Su primer objetivo fue Elías, el escribano del pueblo, un hombre de hombros caídos y mirada huidiza, que siempre había sido leal a Ricardo por temor. Alma sabía, por los chismes que recogía mientras fregaba los suelos, que Ricardo lo había humillado públicamente la semana anterior por un error insignificante en un documento. Esperó el momento justo, un atardecer en que Elías salía de su oficina, con el peso del mundo sobre sus espaldas. No se acercó a él suplicando, sino como una igual, con una voz baja y firme. Un hombre que siembra vientos no puede culpar a la tormenta cuando llega, le dijo sin mirarlo directamente, mientras barría las hojas secas de la entrada. Elías se detuvo en seco. El pánico inicial en sus ojos dio paso a una curiosidad cautelosa. Alma añadió, casi en un susurro, «Y yo he oído que el viento del norte sopla fuerte contra los que le deben favores a don Ricardo». No dijo más y siguió con su tarea, dejándolo solo con la semilla de la duda y la rebelión plantada en su mente. La primera hebra del tejido de Ricardo había sido tirada. Su trabajo como sombra continuó, metódico y paciente. Su siguiente pieza en el tablero era Mateo, un ganadero corpulento y de pocas luces, cuya lealtad a Ricardo se basaba más en la codicia que en el miedo. Alma, sirviendo aguardiente en la cantina,
Lo había oído quejarse en voz baja de cómo Ricardo le había pagado menos de lo justo por su mejor ganado. La humillación bullía bajo su piel curtida por el sol. Alma esperó a que saliera una noche, más ebrio y descontento que de costumbre. No se le acercó. Simplemente dejó caer un pequeño saco de monedas contadas frente a su camino, justo las que le faltaban de su trato. Cuando Mateo, desconcertado, se agachó a recogerlas, la voz de Alma surgió de la oscuridad, no más fuerte que el zumbido de un insecto. Un hombre que no sabe contar su propio dinero, pronto contará las pérdidas de otros. Luego añadió la estocada final, sabiendo que Ricardo le había prometido al hijo mayor de Alma para trabajar en su hacienda, y tendrá que enseñar a niños ajenos a contar lo que a él le roban. La insinuación era clara. No solo era un tonto por dejarse engañar, sino que además sería cómplice en la destrucción de un niño inocente, un hecho que, de saberse, mancharía su nombre para siempre. El veneno de la desconfianza no tardó en extenderse. Elías, el escribano, empezó a encontrar errores en los títulos de propiedad que Ricardo quería tramitar, retrasando sus negocios con una burocracia repentinamente meticulosa. Mateo, por su parte, exigió un nuevo recuento de su ganado y el pago por adelantado de cualquier trato futuro, sembrando el pánico entre otros socios menores que temían ser los siguientes engañados. Los susurros que Alma había iniciado se convirtieron en un rumor audible en las calles del pueblo. Don Ricardo, acostumbrado a una obediencia ciega, no entendía la súbita insubordinación. Ciego de arrogancia, era incapaz de ver a la viuda que barría los suelos como la arquitecta de su ruina. Empezó a ver traidores en cada esquina, acusando a sus hombres de confianza, apretando las tuercas con amenazas que solo conseguían aumentar el resentimiento en su contra. Alma observaba desde la distancia, una espectadora silenciosa del derrumbe que ella misma había diseñado. Cada grito de Ricardo, cada acusación paranoica, no hacía más que echar leña al fuego que ella había encendido con un par de frases susurradas en la oscuridad. El golpe de gracia requería una estocada final, una que no solo cortara los hilos de su red, sino que la hiciera colapsar sobre él. Alma sabía que la desconfianza no era suficiente. Necesitaba que el propio Ricardo, en un acto público e irrefutable, revelara la negrura de su alma. La herramienta sería su propia codicia, con la ayuda de Elías, quien a esas alturas veía en Alma a su única salvación. Fabricaron el cebo perfecto, un rumor sobre un testamento perdido, una última voluntad del difunto hermano que no solo saldaba cualquier supuesta deuda, sino que dejaba una pequeña fortuna escondida, cuyo mapa solo se revelaría a los hijos al alcanzar la mayoría de edad. La historia, cuidadosamente sembrada por Elías en los oídos correctos, llegó a Ricardo como un trueno. La idea de que su hermano lo hubiera burlado desde la tumba y que existiera un tesoro del que no sabía nada fue una afrenta insoportable para su ego. La trampa estaba tendida. Elías, actuando su papel con el pánico de un hombre acorralado, le confesó a Ricardo que había encontrado una referencia a dicho testamento y que, por ley, debía presentarlo ante el alcalde al día siguiente. La reacción de Ricardo fue exactamente la que Alma había previsto, una furia ciega y primitiva. No esperaría a ninguna autoridad. Esa misma noche irrumpió en la oficina del escribano, dispuesto a encontrar y destruir el documento con sus propias manos. Pero no encontró a un Elías tembloroso y solo. Lo encontraron el alcalde y el jefe de la guardia, alertados por un mensajero anónimo, escondidos en la trastienda. Lo vieron forzar la cerradura, revolver los archivos con la desesperación de un ladrón y maldecir a su hermano muerto. Y cuando por fin se dio la vuelta, con las manos vacías y el rostro descompuesto por la rabia, no solo se encontró con la ley,
sino también con los rostros de Mateo y otros hombres del pueblo que Alma había convocado como testigos silenciosos. Su crimen, hasta entonces un asunto de susurros y papeles, se había materializado en un acto violento y público. El verdugo se había puesto la soga al cuello él mismo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier losa. La arrogancia de Ricardo se fracturó, dando paso a una incredulidad furiosa. Intentó bramar, amenazar, invocar su nombre y su poder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su voz, que había sometido a tantos, era ahora el patético graznido de un animal atrapado. Los rostros de los hombres que lo rodeaban no mostraban miedo, sino un frío desprecio. Eran los rostros de hombres que por fin se veían liberados de un yugo. Entonces, desde detrás de la figura del alcalde, emergió Alma. No dijo nada, simplemente se quedó allí, con el rostro limpio de hollín y los ojos ardiendo con una calma implacable. En ese instante, Ricardo lo comprendió todo. No había sido traicionado por sus iguales, había sido desmantelado por la sombra que había creado y despreciado. La comprensión lo golpeó con más fuerza que cualquier puño, y el hombre que se creía un rey se desplomó, derrotado no por la ley, sino por el fantasma de una familia que se había negado a desaparecer. El castillo de naipes de Ricardo se vino abajo con una rapidez asombrosa. Con su principal crimen expuesto y sus cómplices ahora testificando en su contra para salvarse a sí mismos, la red de deudas y favores se desintegró. La justicia, antes un animal domesticado por él, le mostró los dientes, perdió las tierras. Su fortuna fue embargada para reparar los daños causados y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Para Alma, la victoria no fue una celebración ruidosa, sino un regreso silencioso. Volvió a su casa, la misma de la que había sido arrojada, y esta vez la puerta se abrió para recibirla. El polvo de la incertidumbre fue barrido y el silencio de la pérdida fue reemplazado por las risas de sus hijos, que corrían por las habitaciones como si nunca se hubieran ido. Ya no era el alma temblorosa a punto de extinguirse, era el espíritu de su hogar, un faro firme y brillante que había navegado la tormenta y había guiado a su familia de vuelta a la orilla. La viuda había salvado a su prole, no arruinando los planes de su enemigo, sino construyendo sobre sus ruinas un futuro inexpugnable. Los días que siguieron al derrumbe de Ricardo no trajeron consigo el bullicio de la celebración, sino un respeto silencioso y denso, casi palpable en el aire del pueblo. La sombra que antes se arrastraba invisible por las calles, ahora proyectaba su propia sombra, una de autoridad moral que nadie se atrevía a cruzar. Alma no necesitaba alzar la voz, su sola presencia bastaba. Hombres que antes la ignoraban, ahora se quitaban el sombrero a su paso. Elías, liberado de su yugo, le ofrecía sus servicios sin pedir nada a cambio, manejando sus papeles con una devoción casi religiosa. Mateo se aseguró de que nunca le faltara leche ni carne, no como un acto de caridad, sino como el pago de una deuda que no podía ser saldada con dinero. Ella aceptaba estos gestos con una dignidad serena, sin orgullo ni falsa humildad, entendiendo que no eran para ella, sino para el símbolo en que se había convertido, la prueba de que hasta el roble más imponente puede ser derribado por la paciente raíz que crece en la oscuridad. Sin embargo, en la intimidad de su hogar restaurado, Alma se despojaba de ese manto de símbolo para ser simplemente madre. El fuego de la venganza, una vez consumido su combustible, no dejó un vacío, sino un rescoldo de calor sereno. Sobre las cenizas de la batalla, comenzó a sembrar un legado diferente para sus hijos. Les enseñó a leer no solo en los libros, sino en los ojos de las personas. Les enseñó a ser fuertes no con el puño, sino con la palabra justa. Les enseñó que la verdadera riqueza no estaba en la tierra que habían recuperado,
sino en la dignidad con la que la trabajaban cada día. A menudo, al atardecer, se sentaba en el porche y los observaba jugar, y el nido vacío de su corazón volvía a llenarse, no con el recuerdo del dolor, sino con la promesa de 3 futuros que ella misma había forjado, demostrando que un alma, lejos de ser una llama temblorosa, podía ser la tierra misma, resiliente, fértil y eterna. Fue su hijo mayor, cuyos ojos aún guardaban el fantasma del hambre y el frío de la capilla abandonada, quien una tarde rompió el silencio de la paz recuperada. Mientras ella remendaba una camisa, él se sentó a sus pies y le preguntó con una seriedad impropia de sus años: «Madre, ¿tuviste que volverte mala como el tío Ricardo para poder ganarle?» Alma detuvo la aguja en el aire. Miró el rostro de su hijo, una copia en miniatura del hombre que había amado, y entendió que la batalla más importante no había terminado en la oficina del escribano, sino que se libraba ahora en el corazón de sus hijos. Con una voz suave pero firme, le respondió: «Nunca, hijo mío. El mal busca romper, humillar y devorar. Yo solo usé el peso de su propia maldad para que se derrumbara sobre sí mismo. No es lo mismo usar un cuchillo para herir a un inocente que usarlo para cortar las cuerdas que lo atan. Nosotros no nos volvimos como él. Le recordamos a los demás cómo ser ellos mismos otra vez». Esta nueva filosofía se puso a prueba semanas después, en la plaza del mercado. La esposa de uno de los antiguos secuaces de Ricardo, ahora un hombre caído en desgracia, intentaba comprar verduras, pero el vendedor, en un alarde de nueva lealtad, se negaba a atenderla, humillándola públicamente. El murmullo de aprobación se extendió entre la gente, todos esperando ver a Alma disfrutar de aquella pequeña venganza por extensión. Pero Alma, que lo observaba todo, se acercó al puesto. Sin mirar a la mujer, pidió el doble de lo que necesitaba. Luego, con calma, le tendió la mitad de la compra a la esposa humillada y, mirando al vendedor a los ojos, dijo en un tono que todos pudieron oír: «La cosecha es para alimentar al pueblo, no para alimentar rencores. La enfermedad de un árbol no debe secar al bosque entero». El silencio que siguió fue de asombro y luego de profunda comprensión. Alma no solo había reclamado su tierra, había arado y sembrado de nuevo el alma entera de aquel pueblo. Aquel gesto en el mercado se convirtió en leyenda. La frase de Alma corrió de boca en boca, primero como un murmullo de admiración y luego como una regla no escrita que comenzó a regir las interacciones del pueblo. El rencor, que había sido el aire que se respiraba bajo el yugo de Ricardo, empezó a disiparse, reemplazado por una cautelosa solidaridad. Familias que habían servido al déspota, esperando el ostracismo, encontraron en cambio una mano tendida, una oferta de trabajo, un saludo que ya no estaba cargado de desprecio. Alma no había dado una orden, sino que había plantado una semilla, y el pueblo, hambriento de algo más que pan, la regó hasta hacerla florecer. Se formaron cooperativas para trabajar las tierras, y las disputas, en lugar de resolverse con amenazas, se llevaban ante un consejo de ancianos donde la palabra de Alma, aunque ella rara vez asistía, pesaba más que cualquier ley escrita. Un año después, llegó la noticia a través de un mercader de paso. Don Ricardo había muerto en una prisión lejana, solo y consumido por una fiebre que nadie se molestó en tratar. No hubo celebración en el pueblo, ni siquiera una mención pública. La noticia llegó a oídos de Alma mientras desgranaba maíz con sus hijos en el porche. Ella solo asintió, un gesto lento y meditado, y siguió con su tarea. Sus hijos la miraron, esperando una reacción, pero ella simplemente dijo: «Toda vida es una historia. La suya terminó como la vivió, vacía de todo lo que importa». No había en su voz ni odio ni triunfo, solo el eco de una tormenta que por fin había amainado para siempre.
La verdadera herencia de su esposo no era una fortuna escondida en un testamento, sino la fortaleza que había dejado en ella. Una fortaleza que ahora era el cimiento sobre el que se reconstruía no solo una familia, sino toda una comunidad. Los años pasaron, tejiendo canas en el cabello de Alma y solidez en los hombros de sus hijos. El mayor, aquel niño de ojos asustados, se convirtió en un hombre cuya palabra era tan respetada como la de su madre, no por temor, sino porque en sus juicios siempre pesaba más la compasión que la letra fría de la ley, recordando siempre el sabor amargo de la injusticia. Los otros dos, un varón y una mujer, se hicieron cargo de la tierra, pero no como dueños, sino como guardianes, logrando que de ella brotara una abundancia que compartían con el resto del pueblo, enseñando con el ejemplo que una mano abierta cosecha más que un puño cerrado. Alma los veía desde la serenidad de su porche y entendía que la verdadera batalla no había sido contra Ricardo, sino por el alma de ellos, una batalla que había ganado con creces. Cuando llegó el día en que Alma cerró los ojos por última vez, no lo hizo en las ruinas de una capilla abandonada, sino en su propia cama, rodeada por el murmullo amoroso de sus hijos y nietos. No hubo un luto sombrío en el pueblo, sino una jornada de recuerdo y gratitud. La gente no hablaba de la viuda que destruyó a un tirano, sino de la madre que les enseñó a reconstruirse. Su tumba, marcada con una simple piedra sin nombre, se convirtió en el verdadero centro de la plaza, un recordatorio silencioso de que la fuerza no reside en el poder que se arrebata, sino en la entereza que se comparte. El nombre de Alma, que alguna vez pareció una cruel ironía, se había cumplido en su forma más pura. Su espíritu no murió con ella, sino que se quedó allí, como el aire mismo, nutriendo las raíces de la comunidad que había salvado y vuelto a sembrar. Las décadas que siguieron no borraron su memoria, la destilaron hasta convertirla en leyenda. La mujer de carne y hueso, la que había sentido el frío de las ruinas y el hollín en el rostro, se fue disolviendo en el relato de la matriarca fundadora. Los niños que no la conocieron crecían jugando alrededor de la piedra sin nombre, y en las noches de invierno, sus abuelos les contaban la historia de la viuda silenciosa que había desmantelado a un gigante no con una espada, sino con susurros y semillas de verdad. Sus frases se convirtieron en proverbios que zanjaban disputas y guiaban decisiones. El nombre de Alma dejó de pertenecer a una mujer para convertirse en el nombre del alma misma del pueblo, una conciencia colectiva que recordaba que la verdadera fuerza no era un muro para proteger lo propio, sino un puente para compartirlo. Pero el temple de una leyenda no se mide en los años de paz, sino en la llegada de nuevas tormentas. Y la tormenta llegó, no con el rostro de un tirano, sino en el silencio de un cielo sin nubes. Una sequía pertinaz agrietó la tierra hasta hacerla suplicar, y el fantasma del hambre, aquel que Alma había conocido también, comenzó a rondar de nuevo por los campos polvorientos. En los viejos tiempos, en la era de Ricardo, aquello habría sido una sentencia de muerte para los débiles, una oportunidad de oro para los usureros. Sin embargo, cuando la desesperación llamó a la puerta, los nietos de Alma, ahora líderes de la comunidad, abrieron en su lugar las puertas de los graneros comunes. El agua se repartió no según el poder, sino según la necesidad, y cada familia se aseguró de que su vecino tuviera un plato en la mesa antes de llenar el propio. Habían aprendido la lección más profunda de su matriarca, que una comunidad sembrada en la justicia puede sobrevivir a cualquier sequía, porque su verdadera cosecha no es el grano, sino la solidaridad, y así la leyenda se convirtió en un modo de vida, un pacto silencioso, sellado con la tierra. Pero la paz es un cultivo que siempre atrae nuevas plagas.
Décadas más tarde, cuando los nietos de Alma eran ya los ancianos del pueblo, llegaron hombres de la ciudad, con ropas finas y sonrisas afiladas como navajas. No venían a tomar la tierra por la fuerza, como Ricardo, sino a comprarla con promesas de progreso. Hablaban de una gran presa que traería luz y dinero, pero para construirla necesitaban desviar el río, el mismo que había sido la sangre del valle durante la sequía. Ofrecían sumas que mareaban a los jóvenes, pintando un futuro de comodidades que sus abuelos nunca soñaron. A cambio de papeles firmados y monedas de oro, pedían el alma del pueblo, su agua, su tierra, su futuro compartido. La oferta partió al pueblo en dos. Los más jóvenes, cuyos estómagos no recordaban el retorcer del hambre, veían en el dinero una liberación. Los ancianos, en cambio, veían en las sonrisas de los forasteros la misma avidez que había descompuesto el rostro de don Ricardo. El debate estalló en el consejo, presidido por Santiago, el bisnieto de Alma, un hombre que llevaba el peso de su linaje en la mirada. Él escuchaba los argumentos sobre la necesidad de no quedarse atrás, de abrazar el futuro. Pero en su cabeza resonaba una de las frases de su bisabuela: el que vende la tierra por oro, pronto usará el oro para comprar agua. La comunidad se reunió en la plaza alrededor de la piedra sin nombre y por primera vez en generaciones la sombra de la discordia se cernió sobre ellos, preguntándoles si la historia de Alma era solo un cuento para dormir o un mapa para mantenerse despiertos. Santiago, en el centro del torbellino de voces, no alzó la suya. En cambio, caminó con una calma solemne hacia la piedra sin nombre y se arrodilló, como si buscara consejo en el silencio de la tumba. El clamor se apagó, reemplazado por una expectación tensa. Con un gesto lento, recogió un puñado de la tierra agrietada y se puso en pie, mostrando el polvo seco en la palma de su mano para que todos lo vieran. Fijó su mirada no en los ancianos, sino en los rostros anhelantes de los más jóvenes. Los hombres de la ciudad nos ofrecen un futuro que brilla, dijo, con una voz clara que cortó el aire. Pero es el brillo del oro, y dejó que un poco de tierra se escurriera entre sus dedos. Es el brillo de la vida. Se giró entonces hacia los forasteros. Su expresión ya no era la de un anfitrión, sino la de un guardián. Díganle a sus patrones que este pueblo ya enterró a un hombre que creía que la tierra se podía poseer. Nosotros aprendimos que a la tierra solo se le puede pertenecer. Su oro no puede comprar nuestra memoria, y desde luego no puede comprar nuestra lluvia. El desafío no fue una declaración de guerra, sino una lección de valor. Las palabras de Santiago cayeron sobre la plaza no como un trueno, sino como una llovizna largamente esperada que empapa la tierra sedienta. Los hombres de la ciudad intentaron replicar, hablando de cifras, de progreso, de inevitabilidad, pero sus voces sonaban huecas, como el eco en un pozo seco. Fue uno de los jóvenes, el que con más fervor había defendido la venta, quien dio el primer paso. No dijo nada. Simplemente se acercó a Santiago y dejó caer a sus pies una de las monedas de oro que le habían dado como adelanto. El tintineo metálico sonó obsceno en el silencio reverencial. A su gesto le siguió otro y otro más, hasta que un pequeño montón de oro inútil yacía a los pies de la piedra sin nombre. Derrotados no por la fuerza, sino por una sabiduría que no podían tasar. Los forasteros recogieron sus planos y sus promesas rotas y se marcharon, dejando tras de sí a una comunidad que, al borde de vender su alma, la había reencontrado, más fuerte y unida que nunca, en un simple puñado de tierra. La victoria dejó un sabor extraño en la boca del pueblo, una mezcla de alivio y zozobra. Sabían que los hombres de la ciudad no eran como don Ricardo. Su poder era más vasto y anónimo, y su derrota de hoy podía convertirse en el asedio de mañana.
Fue Santiago quien rompió el silencio que había quedado suspendido sobre el montón de oro. No lo recogió como un botín, sino que lo señaló como se señala a una serpiente muerta. «Esto no es una recompensa», dijo, su voz resonando con la autoridad heredada de Alma. «Es el veneno que no nos bebimos. No podemos dejarlo aquí para que tiente a nuestros hijos mañana». Bajo su dirección, el oro fue recogido y llevado a la forja del herrero. Durante una semana, toda la comunidad participó en un ritual de purificación. Los hombres avivaron las llamas hasta que rugieron. Las mujeres trajeron agua del río y los niños observaron en silencio cómo el metal de la codicia se derretía, perdiendo su forma de moneda para convertirse en un líquido incandescente. De ese fuego no nació un arma ni un adorno, sino una campana, simple y robusta, que fue colgada en un arco de madera junto a la piedra sin nombre de Alma. El primer tañido de la campana no marcó una hora ni un rezo. Fue un sonido profundo y claro que recorrió el valle, un eco del enos colectivo que habían pronunciado en esa misma plaza. A partir de ese día, la campana se convirtió en la nueva voz de Alma. No sonaba a diario, sino solo en momentos cruciales, para anunciar un nacimiento, para convocar al consejo ante una nueva amenaza, o en el aniversario de la sequía para llamar a compartir la primera cosecha. La historia de los hombres de la ciudad y el oro fundido se añadió a la leyenda, y los forasteros que llegaban al pueblo ya no encontraban solo una comunidad terca, sino un pueblo con una constitución forjada en metal. Aprendieron a innovar desde dentro, a construir sus propios molinos de viento y a rotar sus cultivos con una sabiduría que mezclaba la ciencia antigua con la nueva. No se cerraron al mundo, pero obligaron al mundo a hablar su idioma, un idioma donde el valor de la tierra no se medía en billetes, sino en generaciones, y donde el progreso no significaba tener más, sino necesitar menos. La campana seguía sonando, recordándoles a todos que la verdadera riqueza de un pueblo es la claridad de su propia voz. La leyenda de la campana de oro fundido cruzó las fronteras del valle, llevada por los mismos mercaderes que antes traían noticias de la muerte de Ricardo. Pero esta vez, la historia no inspiraba miedo ni lástima, sino una extraña clase de asombro. Empezaron a llegar forasteros, no en caravanas de conquista, sino en pequeños grupos de hombres y mujeres cansados del ruido y la prisa de las ciudades. No venían a buscar oro ni a comprar tierras. Venían a escuchar el tañido de la campana. Buscaban algo que habían perdido entre el acero y el asfalto, un eco de comunidad que creían extinto. El pueblo no los recibió con los brazos abiertos, pero tampoco con las puertas cerradas. Les ofrecían un cuenco de sopa y un lugar junto al fuego, a cambio de trabajo. Y muchos se quedaron, aprendiendo a podar un árbol, a leer las nubes y, sobre todo, a escuchar. El pueblo de Alma se convirtió, sin proponérselo, en un faro para náufragos de un mundo que había vendido su alma hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las colinas, Santiago estaba sentado en el porche con su hija más pequeña en el regazo, una niña de ojos curiosos llamada Luna. La campana acababa de sonar, anunciando que la acequia principal volvía a llevar agua tras una reparación comunal. La niña, que jugaba con una piedrecita lisa, levantó la vista hacia el arco de madera y preguntó con la lógica aplastante de la infancia: «Padre, si el oro era tan valioso, ¿por qué su sonido es más bonito ahora?» Santiago sonrió, reconociendo en la pregunta el mismo hilo de sabiduría que tejía la historia de su familia. La abrazó con fuerza y le respondió en voz baja, como si le contara el mayor de los secretos: «Porque el oro no tiene voz, hija, solo pesa, te llena las manos, pero te vacía el corazón. En cambio, la campana no pesa, vuela, canta con la voz de todos nosotros, la de los que estamos,
y la de los que se fueron. Cada vez que suena, nos recuerda que ninguna mano está tan llena que no pueda abrirse para ayudar, ni tan vacía que no pueda recibir consuelo. El oro es un tesoro que se esconde. La campana es un tesoro que se comparte. Las palabras de Santiago no cayeron en el vacío. Se arraigaron en la mente de Luna, floreciendo en una comprensión que iba más allá de la lógica. A partir de ese día, la niña se convirtió en una cazadora de tesoros compartidos. Sus bolsillos ya no albergaban solo piedrecitas, sino todo aquello que tuviera una historia que contar. Una pluma de halcón que hablaba del viento, una concha fosilizada que susurraba sobre un mar antiguo, un trozo de cuarzo que atrapaba la luz del sol. Pero no los acumulaba. Cada atardecer llevaba sus hallazgos a la base de la piedra sin nombre de alma y los disponía en un pequeño y cambiante altar. Pronto, otros niños imitaron su ritual, creando un mosaico efímero de gratitud, una ofrenda silenciosa que enseñaba la lección más importante, que el valor de las cosas no estaba en su rareza, sino en la alegría de encontrarlas y la generosidad de ofrecerlas. El tiempo, sin embargo, no solo trae sabiduría, sino también pruebas. Un invierno de dientes afilados trajo consigo una tormenta como ninguna que los ancianos recordaran. Vientos huracanados azotaron el valle durante una noche entera, y al amanecer el pueblo despertó con un silencio antinatural. El gran arco de madera que sostenía la campana había cedido, y el corazón de bronce del pueblo yacía en el suelo, intacto pero mudo. Un escalofrío recorrió la comunidad, un miedo supersticioso de que su voz colectiva se hubiera quebrado para siempre. Mientras los adultos discutían sobre la madera necesaria y el tiempo que llevaría la reparación, Luna se acercó a la campana caída. Con una seriedad solemne, comenzó a rodearla con sus tesoros del día. Al verla, los otros niños hicieron lo mismo, hasta que la campana silenciosa descansó en un nido de piedras, plumas y hojas. No era un juego, era una declaración. La niña, sin decir una palabra, les recordó a todos que aunque el símbolo hubiera caído, la voluntad que lo había forjado seguía en pie, paciente y resiliente, lista para volver a levantarlo. El gesto de los niños actuó como un bálsamo sobre la ansiedad de los mayores. La discusión práctica sobre vigas y cuerdas se extinguió, reemplazada por un silencio reverencial. Santiago observó la escena, y una comprensión profunda se asentó en su rostro. No habían perdido su voz, simplemente se les había recordado que esa voz no residía en el bronce, sino en la voluntad colectiva que lo hacía sonar. Se arrodilló junto a su hija, no para añadir un tesoro más, sino para susurrarle al oído unas palabras de agradecimiento. Luego se puso en pie y se dirigió a la multitud. «La tormenta nos ha hecho un regalo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Nos ha dado la oportunidad de volver a construir nuestro juramento. Este arco no será levantado con la madera más fuerte del bosque, sino con la madera más querida de nuestras casas. Que cada familia traiga una pieza de su historia, y con ellas levantaremos la campana de nuevo». La reconstrucción no sería la tarea de unos pocos carpinteros, sino la peregrinación de todo un pueblo. Y así comenzó. Durante días, la gente trajo sus ofrendas de madera, un trozo del dintel de una puerta que había visto nacer a 3 generaciones, el poste de una cerca que había resistido una inundación, una tabla del barco con el que un abuelo había cruzado el río por primera vez. Los carpinteros no desecharon los nudos ni las viejas marcas, las integraron, convirtiendo el nuevo arco en un mosaico de maderas y de vidas. Los niños, bajo la guía de Luna, lijaron cada pieza, sus pequeñas manos sintiendo las cicatrices y la historia de cada una. Cuando el arco finalmente se levantó, no era una estructura perfecta.
sino un testimonio robusto y heterogéneo de su memoria compartida. El día que volvieron a colgar la campana, el primer tañido sonó diferente. Ya no era solo el sonido del oro purificado, era más profundo, resonando con el eco de cada cuna, cada mesa y cada umbral del que había nacido su nuevo soporte. La tormenta no había logrado silenciarlos, solo les había enseñado a cantar con una voz aún más fuerte, una voz hecha de la madera de sus propios corazones. El nuevo arco se convirtió en el alma visible del pueblo. Ya no era una simple estructura, sino un libro de historia tallado en madera, un mosaico de cicatrices y promesas. Los visitantes ya no preguntaban por la leyenda de la campana, sino por la historia de las vigas que la sostenían. Y eran los niños, liderados por una luna, ya casi mujer, quienes se convertían en guías. Esta viga, decían, señalando un trozo de nogal oscuro y pulido por el tiempo, es del umbral de la casa donde nació la abuela Inés. Se dice que si apoyas la oreja, todavía puedes oír las canciones de cuna. La memoria del pueblo ya no era un cuento susurrado al calor del fuego. Era una textura que se podía tocar, un árbol genealógico en el que cada habitante podía encontrar una rama propia. El legado de Alma había trascendido la palabra para hacerse carne, o mejor dicho, madera. Un día, cuando el verano doraba los campos, un carruaje solitario se detuvo en la entrada del pueblo. De él descendió un hombre anciano, vestido con ropas que, aunque finas, parecían colgar de un cuerpo cansado. Era Ismael, un hombre que había abandonado el pueblo en su juventud, persiguiendo las mismas promesas de oro que los forasteros habían ofrecido décadas atrás. Había triunfado. Su nombre era conocido en los círculos financieros de la capital, pero su rostro era el de un extraño. Durante días no habló con nadie, simplemente caminaba, observando el arco de maderas dispares, escuchando el tañido de la campana, viendo a las familias compartir el pan en sus porches al atardecer. Finalmente se acercó a Luna, que estaba sentada junto a la piedra sin nombre, tejiendo una corona de flores silvestres. No le preguntó por la tierra ni por el progreso. Con la voz quebrada por un anhelo que el dinero no podía comprar, solo le preguntó: «¿Todavía se acuerdan de mi nombre?». Luna levantó la vista, y en su mirada no había juicio, solo la calma del valle. «Claro que sí», respondió con sencillez. «Tu nombre está en el trozo de olivo que tu padre donó para el arco. Lo llamamos la viga del que partió, para que el viento siempre supiera cómo traerte de vuelta a casa». Ismael no lloró, pero algo en él, endurecido por años de soledad, por fin se derrumbó y encontró su lugar. La llegada de Ismael no fue una anécdota, sino el cierre de un círculo. Su decisión de quedarse fue silenciosa y humilde. Un día, sin que nadie se lo pidiera, cambió sus ropas finas por las de un jornalero y se unió a las cuadrillas que reparaban los daños de la tormenta. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de las monedas y los documentos, sangraron y se llenaron de callos. No hablaba de su vida en la capital a menos que se lo preguntaran, y cuando lo hacía, sus relatos sobre el éxito y la riqueza sonaban como advertencias, no como alardes. Se convirtió en el guardián de la historia que el pueblo no había vivido, el testimonio andante de que el mundo más allá del valle era un desierto disfrazado de oasis. Su riqueza, ahora inútil, fue reemplazada por un valor diferente, el peso de su propia historia, ofrecida como un mapa para que otros no se perdieran en el mismo camino. La presencia de Ismael y la lección del arco de madera consolidaron la última y más perdurable fase del legado de Alma. El pueblo entendió que su fortaleza no residía en el aislamiento, sino en la capacidad de filtrar el mundo exterior a través de su propia conciencia. La pregunta que Luna le había hecho a su padre se convirtió en el criterio no escrito del pueblo para cualquier innovación o forastero. ¿Esto tiene voz
o solo tiene peso. Cuando un mercader ofreció una máquina que podía moler el grano el doble de rápido, pero que dejaría sin trabajo a 3 familias, el consejo no debatió sobre la eficiencia, sino que preguntó: ¿la voz de esta máquina es la de todo el pueblo o solo el peso del beneficio de uno? Rechazaron la máquina, pero aprendieron de ella, y entre todos construyeron una versión más lenta que servía a la comunidad entera. No se opusieron al progreso, sino que lo obligaron a aprender su idioma, un idioma en el que el verbo compartir siempre se conjugaba antes que el verbo tener. Cuando Luna, ya una anciana cuyos ojos eran los de su bisabuela, se convirtió en la guardiana de esa historia viva, la gente ya no llegaba al valle buscando refugio, sino buscando un mapa. Llegaban líderes de pueblos agrietados por la desconfianza, artesanos cuyas manos habían olvidado el lenguaje de la materia prima y jóvenes cuyos corazones estaban llenos de preguntas que las ciudades no sabían responder. No pedían leyes ni fórmulas. Se sentaban bajo el arco y le pedían a Luna que les contara la historia de una de las vigas. Y ella les contaba la del madero del viejo puente, y les explicaba cómo una comunidad es un cruce, no un destino, un lugar para encontrarse, no para quedarse quieto. Les contaba la del olivo de la casa de Ismael, y les enseñaba que el perdón es una madera que, en lugar de pudrirse, se petrifica con el tiempo, volviéndose más fuerte. Los visitantes se marchaban no con respuestas, sino con mejores preguntas que hacerle a su propia gente, llevando consigo no un plan, sino una semilla. Y así, la historia de Alma se contaba una y otra vez, no como el recuerdo de una guerra ganada, sino como el aprendizaje constante de cómo cultivar la paz. Una tarde, un niño sentado a los pies de Luna, mientras el último sol hacía cantar a la campana, hizo la pregunta que resumía todas las leyendas. Abuela Luna, Alma era una reina. Luna detuvo el vaivén de su mecedora y su sonrisa pareció abarcar el valle entero. No, mi cielo, respondió, su voz con la textura de la corteza de un árbol antiguo. Fue algo mucho más importante. Fue la primera que entendió que el corazón de una comunidad no es una fortaleza que se defiende, sino un fuego que se comparte para que nadie pase frío. No nos dejó un castillo, sino un hogar. No nos legó una corona, sino una brújula. Y esa brújula no señala el norte, sino que siempre apunta hacia el de al lado. Y mientras el tañido de la campana se disolvía en el crepúsculo, el círculo de niños escuchaba, aprendiendo que la verdadera inmortalidad no consiste en que tu nombre sea recordado, sino en que tu voz se convierta en el eco con el que otros aprenden a hablar. El castillo de naipes de Ricardo se vino abajo con una rapidez asombrosa, con su principal crimen expuesto y sus cómplices ahora testificando en su contra para salvarse a sí mismos. La red de deudas y favores se desintegró. La justicia, antes un animal domesticado por él, le mostró los dientes. Perdió las tierras. Su fortuna fue embargada para reparar los daños causados y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Para Alma, la victoria no fue una celebración ruidosa, sino un regreso silencioso. Volvió a su casa, la misma de la que había sido arrojada, y esta vez la puerta se abrió para recibirla. El polvo de la incertidumbre fue barrido y el silencio de la pérdida fue reemplazado por las risas de sus hijos, que corrían por las habitaciones como si nunca se hubieran ido. Ya no era el alma temblorosa a punto de extinguirse, era el espíritu de su hogar, un faro firme y brillante que había navegado la tormenta y había guiado a su familia de vuelta a la orilla. La viuda había salvado a su prole, no arruinando los planes de su enemigo, sino construyendo sobre sus ruinas un futuro inexpugnable. Los días que siguieron al derrumbe de Ricardo no trajeron consigo el bullicio de la celebración, sino un respeto silencioso y denso, casi palpable en el aire del pueblo.
La sombra que antes se arrastraba invisible por las calles, ahora proyectaba su propia sombra, una de autoridad moral que nadie se atrevía a cruzar. Alma no necesitaba alzar la voz, su sola presencia bastaba. Hombres que antes la ignoraban, ahora se quitaban el sombrero a su paso. Elías, liberado de su yugo, le ofrecía sus servicios sin pedir nada a cambio, manejando sus papeles con una devoción casi religiosa. Mateo se aseguró de que nunca le faltara leche ni carne, no como un acto de caridad, sino como el pago de una deuda que no podía ser saldada con dinero. Ella aceptaba estos gestos con una dignidad serena, sin orgullo ni falsa humildad, entendiendo que no eran para ella, sino para el símbolo en que se había convertido. La prueba de que hasta el roble más imponente puede ser derribado por la paciente raíz que crece en la oscuridad. Sin embargo, en la intimidad de su hogar restaurado, Alma se despojaba de ese manto de símbolo para ser simplemente madre. El fuego de la venganza, una vez consumido su combustible, no dejó un vacío, sino un rescoldo de calor sereno. Sobre las cenizas de la batalla, comenzó a sembrar un legado diferente para sus hijos. Les enseñó a leer no solo en los libros, sino en los ojos de las personas. Les enseñó a ser fuertes no con el puño, sino con la palabra justa. Les enseñó que la verdadera riqueza no estaba en la tierra que habían recuperado, sino en la dignidad con la que la trabajaban cada día. A menudo, al atardecer, se sentaba en el porche y los observaba jugar, y el nido vacío de su corazón volvía a llenarse, no con el recuerdo del dolor, sino con la promesa de 3 futuros que ella misma había forjado, demostrando que un alma, lejos de ser una llama temblorosa, podía ser la tierra misma, resiliente, fértil y eterna. Fue su hijo mayor, cuyos ojos aún guardaban el fantasma del hambre y el frío de la capilla abandonada, quien una tarde rompió el silencio de la paz recuperada. Mientras ella remendaba una camisa, él se sentó a sus pies y le preguntó con una seriedad impropia de sus años: «Madre, ¿tuviste que volverte mala como el tío Ricardo para poder ganarle?» Alma detuvo la aguja en el aire, miró el rostro de su hijo, una copia en miniatura del hombre que había amado, y entendió que la batalla más importante no había terminado en la oficina del escribano, sino que se libraba ahora en el corazón de sus hijos. Con una voz suave pero firme, le respondió: «Nunca, hijo mío, el mal busca romper, humillar y devorar. Yo solo usé el peso de su propia maldad para que se derrumbara sobre sí mismo. No es lo mismo usar un cuchillo para herir a un inocente que usarlo para cortar las cuerdas que lo atan. Nosotros no nos volvimos como él. Le recordamos a los demás cómo ser ellos mismos otra vez». Esta nueva filosofía se puso a prueba semanas después, en la plaza del mercado. La esposa de uno de los antiguos secuaces de Ricardo, ahora un hombre caído en desgracia, intentaba comprar verduras, pero el vendedor, en un alarde de nueva lealtad, se negaba a atenderla, humillándola públicamente. El murmullo de aprobación se extendió entre la gente, todos esperando ver a Alma disfrutar de aquella pequeña venganza por extensión. Pero Alma, que lo observaba todo, se acercó al puesto. Sin mirar a la mujer, pidió el doble de lo que necesitaba. Luego, con calma, le tendió la mitad de la compra a la esposa humillada y, mirando al vendedor a los ojos, dijo en un tono que todos pudieron oír: «La cosecha es para alimentar al pueblo, no para alimentar rencores. La enfermedad de un árbol no debe secar al bosque entero». El silencio que siguió fue de asombro y luego de profunda comprensión. Alma no solo había reclamado su tierra, había arado y sembrado de nuevo el alma entera de aquel pueblo. Aquel gesto en el mercado se convirtió en leyenda. La frase de Alma corrió de boca en boca, primero como un murmullo de admiración y luego como una regla no escrita que comenzó a regir las interacciones del pueblo. El rencor,
que había sido el aire que se respiraba bajo el yugo de Ricardo, empezó a disiparse, reemplazado por una cautelosa solidaridad. Familias que habían servido al déspota, esperando el ostracismo, encontraron en cambio una mano tendida, una oferta de trabajo, un saludo que ya no estaba cargado de desprecio. Alma no había dado una orden, sino que había plantado una semilla, y el pueblo, hambriento de algo más que pan, la regó hasta hacerla florecer. Se formaron cooperativas para trabajar las tierras, y las disputas, en lugar de resolverse con amenazas, se llevaban ante un consejo de ancianos donde la palabra de Alma, aunque ella rara vez asistía, pesaba más que cualquier ley escrita. Un año después, llegó la noticia a través de un mercader de paso. Don Ricardo había muerto en una prisión lejana, solo y consumido por una fiebre que nadie se molestó en tratar. No hubo celebración en el pueblo, ni siquiera una mención pública. La noticia llegó a oídos de Alma mientras desgranaba maíz con sus hijos en el porche. Ella solo asintió, un gesto lento y meditado, y siguió con su tarea. Sus hijos la miraron, esperando una reacción, pero ella simplemente dijo: «Toda vida es una historia. La suya terminó como la vivió, vacía de todo lo que importa». No había en su voz ni odio ni triunfo, solo el eco de una tormenta que por fin había amainado para siempre. La verdadera herencia de su esposo no era una fortuna escondida en un testamento, sino la fortaleza que había dejado en ella. Una fortaleza que ahora era el cimiento sobre el que se reconstruía no solo una familia, sino toda una comunidad. Los años pasaron, tejiendo canas en el cabello de Alma y solidez en los hombros de sus hijos. El mayor, aquel niño de ojos asustados, se convirtió en un hombre cuya palabra era tan respetada como la de su madre. No por temor, sino porque en sus juicios siempre pesaba más la compasión que la letra fría de la ley, recordando siempre el sabor amargo de la injusticia. Los otros dos, un varón y una mujer, se hicieron cargo de la tierra, pero no como dueños, sino como guardianes, logrando que de ella brotara una abundancia que compartían con el resto del pueblo, enseñando con el ejemplo que una mano abierta cosecha más que un puño cerrado. Alma los veía, desde la serenidad de su porche, y entendía que la verdadera batalla no había sido contra Ricardo, sino por el alma de ellos, una batalla que había ganado con creces. Cuando llegó el día en que Alma cerró los ojos por última vez, no lo hizo en las ruinas de una capilla abandonada, sino en su propia cama, rodeada por el murmullo amoroso de sus hijos y nietos. No hubo un luto sombrío en el pueblo, sino una jornada de recuerdo y gratitud. La gente no hablaba de la viuda que destruyó a un tirano, sino de la madre que les enseñó a reconstruirse. Su tumba, marcada con una simple piedra sin nombre, se convirtió en el verdadero centro de la plaza, un recordatorio silencioso de que la fuerza no reside en el poder que se arrebata, sino en la entereza que se comparte. El nombre de Alma, que alguna vez pareció una cruel ironía, se había cumplido en su forma más pura. Su espíritu no murió con ella, sino que se quedó allí, como el aire mismo, nutriendo las raíces de la comunidad que había salvado y vuelto a sembrar. Las décadas que siguieron no borraron su memoria, la destilaron hasta convertirla en leyenda. La mujer de carne y hueso, la que había sentido el frío de las ruinas y el hollín en el rostro, se fue disolviendo en el relato de la matriarca fundadora. Los niños que no la conocieron crecían jugando alrededor de la piedra sin nombre, y en las noches de invierno, sus abuelos les contaban la historia de la viuda silenciosa que había desmantelado a un gigante no con una espada, sino con susurros y semillas de verdad. Sus frases se convirtieron en proverbios que zanjaban disputas y guiaban decisiones. El nombre de Alma dejó de pertenecer a una mujer para convertirse en el nombre del alma misma del pueblo.
una conciencia colectiva que recordaba que la verdadera fuerza no era un muro para proteger lo propio, sino un puente para compartirlo. Pero el temple de una leyenda no se mide en los años de paz, sino en la llegada de nuevas tormentas. Y la tormenta llegó, no con el rostro de un tirano, sino en el silencio de un cielo sin nubes. Una sequía pertinaz agrietó la tierra hasta hacerla suplicar, y el fantasma del hambre, aquel que Alma había conocido tan bien, comenzó a rondar de nuevo por los campos polvorientos. En los viejos tiempos, en la era de Ricardo, aquello habría sido una sentencia de muerte para los débiles, una oportunidad de oro para los usureros. Sin embargo, cuando la desesperación llamó a la puerta, los nietos de Alma, ahora líderes de la comunidad, abrieron en su lugar las puertas de los graneros comunes. El agua se repartió no según el poder, sino según la necesidad, y cada familia se aseguró de que su vecino tuviera un plato en la mesa antes de llenar el propio. Habían aprendido la lección más profunda de su matriarca, que una comunidad sembrada en la justicia puede sobrevivir a cualquier sequía, porque su verdadera cosecha no es el grano, sino la solidaridad. Y así, la leyenda se convirtió en un modo de vida, un pacto silencioso, sellado con la tierra. Pero la paz es un cultivo que siempre atrae nuevas plagas. Décadas más tarde, cuando los nietos de Alma eran ya los ancianos del pueblo, llegaron hombres de la ciudad, con ropas finas y sonrisas afiladas como navajas. No venían a tomar la tierra por la fuerza, como Ricardo, sino a comprarla con promesas de progreso. Hablaban de una gran presa que traería luz y dinero, pero para construirla necesitaban desviar el río, el mismo que había sido la sangre del valle durante la sequía. Ofrecían sumas que mareaban a los jóvenes, pintando un futuro de comodidades que sus abuelos nunca soñaron. A cambio de papeles firmados y monedas de oro, pedían el alma del pueblo, su agua, su tierra, su futuro compartido. La oferta partió al pueblo en dos. Los más jóvenes, cuyos estómagos no recordaban el retorcer del hambre, veían en el dinero una liberación. Los ancianos, en cambio, veían en las sonrisas de los forasteros la misma avidez que había descompuesto el rostro de don Ricardo. El debate estalló en el consejo, presidido por Santiago, el bisnieto de Alma, un hombre que llevaba el peso de su linaje en la mirada. Él escuchaba los argumentos sobre la necesidad de no quedarse atrás, de abrazar el futuro. Pero en su cabeza resonaba una de las frases de su bisabuela: el que vende la tierra por oro, pronto usará el oro para comprar agua. La comunidad se reunió en la plaza alrededor de la piedra sin nombre y por primera vez en generaciones la sombra de la discordia se cernió sobre ellos, preguntándoles si la historia de Alma era solo un cuento para dormir o un mapa para mantenerse despiertos. Santiago, en el centro del torbellino de voces, no alzó la suya. En cambio, caminó con una calma solemne hacia la piedra sin nombre y se arrodilló, como si buscara consejo en el silencio de la tumba. El clamor se apagó, reemplazado por una expectación tensa. Con un gesto lento, recogió un puñado de la tierra agrietada y se puso en pie, mostrando el polvo seco en la palma de su mano para que todos lo vieran. Fijó su mirada no en los ancianos, sino en los rostros anhelantes de los más jóvenes. Los hombres de la ciudad nos ofrecen un futuro que brilla, dijo, con una voz clara que cortó el aire. Pero es el brillo del oro, y dejó que un poco de tierra se escurriera entre sus dedos. Es el brillo de la vida. Se giró entonces hacia los forasteros. Su expresión ya no era la de un anfitrión, sino la de un guardián. Díganle a sus patrones que este pueblo ya enterró a un hombre que creía que la tierra se podía poseer. Nosotros aprendimos que a la tierra solo se le puede pertenecer. Su oro no puede comprar nuestra memoria, y desde luego no puede comprar nuestra lluvia.
El desafío no fue una declaración de guerra, sino una lección de valor. Las palabras de Santiago cayeron sobre la plaza no como un trueno, sino como una llovizna largamente esperada que empapa la tierra sedienta. Los hombres de la ciudad intentaron replicar, hablando de cifras, de progreso, de inevitabilidad, pero sus voces sonaban huecas como el eco en un pozo seco. Fue uno de los jóvenes, el que con más fervor había defendido la venta, quien dio el primer paso. No dijo nada. Simplemente se acercó a Santiago y dejó caer a sus pies una de las monedas de oro que le habían dado como adelanto. El tintineo metálico sonó obsceno en el silencio reverencial. A su gesto le siguió otro y otro más, hasta que un pequeño montón de oro inútil yacía a los pies de la piedra sin nombre. Derrotados no por la fuerza, sino por una sabiduría que no podían tasar. Los forasteros recogieron sus planos y sus promesas rotas y se marcharon, dejando tras de sí a una comunidad que, al borde de vender su alma, la había reencontrado, más fuerte y unida que nunca, en un simple puñado de tierra. La victoria dejó un sabor extraño en la boca del pueblo, una mezcla de alivio y zozobra. Sabían que los hombres de la ciudad no eran como don Ricardo. Su poder era más vasto y anónimo, y su derrota de hoy podía convertirse en el asedio de mañana. Fue Santiago quien rompió el silencio que había quedado suspendido sobre el montón de oro. No lo recogió como un botín, sino que lo señaló como se señala a una serpiente muerta. «Esto no es una recompensa», dijo, su voz resonando con la autoridad heredada de Alma. «Es el veneno que no nos bebimos. No podemos dejarlo aquí para que tiente a nuestros hijos mañana». Bajo su dirección, el oro fue recogido y llevado a la forja del herrero. Durante una semana, toda la comunidad participó en un ritual de purificación. Los hombres avivaron las llamas hasta que rugieron. Las mujeres trajeron agua del río y los niños observaron en silencio cómo el metal de la codicia se derretía, perdiendo su forma de moneda para convertirse en un líquido incandescente. De ese fuego no nació un arma ni un adorno, sino una campana, simple y robusta, que fue colgada en un arco de madera junto a la piedra sin nombre de Alma. El primer tañido de la campana no marcó una hora ni un rezo. Fue un sonido profundo y claro que recorrió el valle, un eco del enos colectivo que habían pronunciado en esa misma plaza. A partir de ese día, la campana se convirtió en la nueva voz de Alma. No sonaba a diario, sino solo en momentos cruciales, para anunciar un nacimiento, para convocar al consejo ante una nueva amenaza, o en el aniversario de la sequía para llamar a compartir la primera cosecha. La historia de los hombres de la ciudad y el oro fundido se añadió a la leyenda, y los forasteros que llegaban al pueblo ya no encontraban solo una comunidad terca, sino un pueblo con una constitución forjada en metal. Aprendieron a innovar desde dentro, a construir sus propios molinos de viento y a rotar sus cultivos con una sabiduría que mezclaba la ciencia antigua con la nueva. No se cerraron al mundo, pero obligaron al mundo a hablar su idioma, un idioma donde el valor de la tierra no se medía en billetes, sino en generaciones, y donde el progreso no significaba tener más, sino necesitar menos. La campana seguía sonando, recordándoles a todos que la verdadera riqueza de un pueblo es la claridad de su propia voz. La leyenda de la campana de oro fundido cruzó las fronteras del valle, llevada por los mismos mercaderes que antes traían noticias de la muerte de Ricardo. Pero esta vez, la historia no inspiraba miedo ni lástima, sino una extraña clase de asombro. Empezaron a llegar forasteros, no en caravanas de conquista, sino en pequeños grupos de hombres y mujeres cansados del ruido y la prisa de las ciudades. No venían a buscar oro ni a comprar tierras, venían a escuchar el tañido de la campana,
Buscaban algo que habían perdido entre el acero y el asfalto, un eco de comunidad que creían extinto. El pueblo no los recibió con los brazos abiertos, pero tampoco con las puertas cerradas. Les ofrecían un cuenco de sopa y un lugar junto al fuego, a cambio de trabajo. Y muchos se quedaron, aprendiendo a podar un árbol, a leer las nubes y, sobre todo, a escuchar. El pueblo de Alma se convirtió, sin proponérselo, en un faro para náufragos de un mundo que había vendido su alma hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las colinas, Santiago estaba sentado en el porche con su hija más pequeña en el regazo, una niña de ojos curiosos llamada Luna. La campana acababa de sonar, anunciando que la acequia principal volvía a llevar agua tras una reparación comunal. La niña, que jugaba con una piedrecita lisa, levantó la vista hacia el arco de madera y preguntó con la lógica aplastante de la infancia: «Padre, si el oro era tan valioso, ¿por qué su sonido es más bonito ahora?». Santiago sonrió, reconociendo en la pregunta el mismo hilo de sabiduría que tejía la historia de su familia. La abrazó con fuerza y le respondió en voz baja, como si le contara el mayor de los secretos: «Porque el oro no tiene voz, hija, solo pesa, te llena las manos, pero te vacía el corazón. En cambio, la campana no pesa, vuela, canta con la voz de todos nosotros, la de los que estamos y la de los que se fueron. Cada vez que suena, nos recuerda que ninguna mano está tan llena que no pueda abrirse para ayudar, ni tan vacía que no pueda recibir consuelo. El oro es un tesoro que se esconde. La campana es un tesoro que se comparte». Las palabras de Santiago no cayeron en el vacío. Se arraigaron en la mente de Luna, floreciendo en una comprensión que iba más allá de la lógica. A partir de ese día, la niña se convirtió en una cazadora de tesoros compartidos. Sus bolsillos ya no albergaban solo piedrecitas, sino todo aquello que tuviera una historia que contar. Una pluma de halcón que hablaba del viento, una concha fosilizada que susurraba sobre un mar antiguo, un trozo de cuarzo que atrapaba la luz del sol, pero no los acumulaba. Cada atardecer llevaba sus hallazgos a la base de la piedra sin nombre de Alma y los disponía en un pequeño y cambiante altar. Pronto, otros niños imitaron su ritual, creando un mosaico efímero de gratitud, una ofrenda silenciosa que enseñaba la lección más importante, que el valor de las cosas no estaba en su rareza, sino en la alegría de encontrarlas y la generosidad de ofrecerlas. El tiempo, sin embargo, no solo trae sabiduría, sino también pruebas. Un invierno de dientes afilados trajo consigo una tormenta como ninguna que los ancianos recordaran. Vientos huracanados azotaron el valle durante una noche entera, y al amanecer el pueblo despertó con un silencio antinatural. El gran arco de madera que sostenía la campana había cedido, y el corazón de bronce del pueblo yacía en el suelo, intacto pero mudo. Un escalofrío recorrió la comunidad, un miedo supersticioso de que su voz colectiva se hubiera quebrado para siempre. Mientras los adultos discutían sobre la madera necesaria y el tiempo que llevaría la reparación, Luna se acercó a la campana caída. Con una seriedad solemne, comenzó a rodearla con sus tesoros del día. Al verla, los otros niños hicieron lo mismo, hasta que la campana silenciosa descansó en un nido de piedras, plumas y hojas. No era un juego, era una declaración. La niña, sin decir una palabra, les recordó a todos que aunque el símbolo hubiera caído, la voluntad que lo había forjado seguía en pie, paciente y resiliente, lista para volver a levantarlo. El gesto de los niños actuó como un bálsamo sobre la ansiedad de los mayores. La discusión práctica sobre vigas y cuerdas se extinguió, reemplazada por un silencio reverencial. Santiago observó la escena, y una comprensión profunda se asentó en su rostro. No habían perdido su voz, simplemente se les había recordado que esa voz
no residía en el bronce, sino en la voluntad colectiva que lo hacía sonar. Se arrodilló junto a su hija, no para añadir un tesoro más, sino para susurrarle al oído unas palabras de agradecimiento. Luego se puso en pie y se dirigió a la multitud. «La tormenta nos ha hecho un regalo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Nos ha dado la oportunidad de volver a construir nuestro juramento. Este arco no será levantado con la madera más fuerte del bosque, sino con la madera más querida de nuestras casas. Que cada familia traiga una pieza de su historia, y con ellas levantaremos la campana de nuevo». La reconstrucción no sería la tarea de unos pocos carpinteros, sino la peregrinación de todo un pueblo. Y así comenzó. Durante días, la gente trajo sus ofrendas de madera, un trozo del dintel de una puerta que había visto nacer a 3 generaciones, el poste de una cerca que había resistido una inundación, una tabla del barco con el que un abuelo había cruzado el río por primera vez. Los carpinteros no desecharon los nudos ni las viejas marcas, las integraron, convirtiendo el nuevo arco en un mosaico de maderas y de vidas. Los niños, bajo la guía de Luna, lijaron cada pieza, sus pequeñas manos sintiendo las cicatrices y la historia de cada una. Cuando el arco finalmente se levantó, no era una estructura perfecta, sino un testimonio robusto y heterogéneo de su memoria compartida. El día que volvieron a colgar la campana, el primer tañido sonó diferente. Ya no era solo el sonido del oro purificado, era más profundo, resonando con el eco de cada cuna, cada mesa y cada umbral del que había nacido su nuevo soporte. La tormenta no había logrado silenciarlos. Solo les había enseñado a cantar con una voz aún más fuerte, una voz hecha de la madera de sus propios corazones. El nuevo arco se convirtió en el alma visible del pueblo. Ya no era una simple estructura, sino un libro de historia tallado en madera, un mosaico de cicatrices y promesas. Los visitantes ya no preguntaban por la leyenda de la campana, sino por la historia de las vigas que la sostenían. Y eran los niños, liderados por una Luna, ya casi mujer, quienes se convertían en guías. Esta viga, decían, señalando un trozo de nogal oscuro y pulido por el tiempo, es del umbral de la casa donde nació la abuela Inés. Se dice que si apoyas la oreja, todavía puedes oír las canciones de cuna. La memoria del pueblo ya no era un cuento susurrado al calor del fuego. Era una textura que se podía tocar, un árbol genealógico en el que cada habitante podía encontrar una rama propia. El legado de Alma había trascendido la palabra para hacerse carne, o mejor dicho, madera. La historia de Alma nos enseña que un día, cuando el verano doraba los campos, un carruaje solitario se detuvo en la entrada del pueblo. De él descendió un hombre anciano, vestido con ropas que, aunque finas, parecían colgar de un cuerpo cansado. Era Ismael, un hombre que había abandonado el pueblo en su juventud, persiguiendo las mismas promesas de oro que los forasteros habían ofrecido décadas atrás. Había triunfado. Su nombre era conocido en los círculos financieros de la capital, pero su rostro era el de un extraño. Durante días no habló con nadie, simplemente caminaba, observando el arco de maderas dispares, escuchando el tañido de la campana, viendo a las familias compartir el pan en sus porches al atardecer. Finalmente se acercó a Luna, que estaba sentada junto a la piedra sin nombre, tejiendo una corona de flores silvestres. No le preguntó por la tierra ni por el progreso. Con la voz quebrada por un anhelo que el dinero no podía comprar, solo le preguntó: ¿Todavía se acuerdan de mi nombre? Luna levantó la vista y en su mirada no había juicio, solo la calma del valle. Claro que sí, respondió con sencillez. Tu nombre está en el trozo de olivo que tu padre donó para el arco. Lo llamamos la viga del que partió.
para que el viento siempre supiera cómo traerte de vuelta a casa. Ismael no lloró, pero algo en él, endurecido por años de soledad, por fin se derrumbó y encontró su lugar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia a través del conocimiento ancestral.